Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique. El día de hoy estamos en Diálogos de Zona Psique, episodio número 20. Y bueno, de nueva cuenta tenemos un invitado bastante especial, que es el licenciado Daniel Arismendi, y quien es maestro docente. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Un gusto de nueva cuenta por estar aquí por tercera vez. Sí. La verdad es que para mí es un placer poder compartir contigo otros minutos. Creo que ha sido bastante enriquecedor las veces que hemos podido platicar, y de verdad muchísimas gracias por haberme hecho la invitación de nuevo. No, gracias a ti por estar acá de nuevo. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que es la transferencia alumno-maestro, ¿no? Y bueno, ya para esto pues introducimos desde el psicoanálisis, ¿no? Que bien Freud pues ya nos decía que la figura del maestro tiene que ver inconscientemente con esta figura del padre, ¿no? Que más o menos vemos en el docente la figura de un padre, o en el caso de una madre, ¿no? De cómo estas figuras son también potenciales para nuestro crecimiento, ¿no? Sí, fíjate que creo que es indudable este papel que el docente tiene sobre los alumnos, ¿no? Pues para empezar, al menos aquí en la educación que nosotros estamos llevando en México, pues una gran parte del día es lo que conviven como tal los docentes con los alumnos, ¿no? Uh-huh. Y pues hablando como tal desde el inicio, podemos decir que el primer contacto social que tiene un ser humano, ya fuera del núcleo familiar, es precisamente con el profesor o con la profesora, ¿no? Cuando ellos llegan al kinder, claro. Pues es esta figura que lo acompaña del día a día, ¿no? Cuando ellos están aquí en el kinder, a la primera persona que ellos empiezan a tener como cierta transferencia, cierto apego, es a su profesora, ¿no? O sea, sabemos cuál es lo complicado o qué tan complicado es un primer día de clases en un kinder, ¿no? Claro. O sea, no sé si te ha tocado, es una lloradera de niños, sí, obviamente. Y de mamás. Porque es este corte, no sé si llamarlo como esta castración del momento en el que salen del núcleo familiar, y es el primer contacto que tienen, ¿no? En cuanto a la parte social, es en el kinder, es en su primer contacto académico, ¿no? Y es el primer tipo de interacción social que tienen con niños y niñas de su edad, porque igual ellos tienen primos, o tienen, claro, sí, la hija de mi amiga tiene también un niño de su edad y los juntamos y demás, pero ya a este grado, o sea, estamos hablando de que a lo mejor convive con alguien de su edad, una o dos, pero algo ya a este nivel, que estamos hablando de más, a lo mejor de 15, 20 alumnos por grupo, pues ya es muy, pues sí, es un cambio muy grande, ¿no? Esta figura del docente o esta figura del maestro desde un inicio, pues es una figura de autoridad, no, claro, es una figura de acompañamiento. Sin embargo, en cierto momento también se vuelve una figura paternal, porque como habíamos hablado, ¿no? Son con ellos, son con los docentes, con quienes pasan más tiempo de su día, ¿no? Y con los que tienen más vivencias, esas vivencias que pueden llegar a tener con sus amigos y que las tienen también con sus docentes, ¿no? Las vivencias escolares, e incluso parte de sus vivencias familiares dentro de su clase, o teniendo estas experiencias con otras personas. Claro, y es importante lo que comentas, ¿no? La separación de este núcleo familiar, no es una separación total, pero obviamente hay una pérdida, y ante la pérdida siempre hay sufrimiento, ¿no? Esto ya lo explica desde el psicoanálisis, y por eso es el porqué de tantos mecanismos de defensa, ¿no? Sin embargo, aquí también es importante mencionar que el niño sufre, pero también la mamá, al dejar al niño, ¿no? Porque esa separación implica esas ambas partes, y es también la introducción del niño al mundo social, por así decirlo, ¿no? Y a este mundo un poco más real, que está fuera de la mamá, ¿no? Sí, porque obviamente ellos construyen su mundo a través de su familia y su núcleo familiar. Y fíjate, ahorita que dijiste esta palabra del núcleo familiar como tal, no me vino algo como a la mente que ahora no había pensado. Creo que lejos de a lo mejor de cortar o salir del núcleo familiar,
es justamente esta figura como paterna, además, lo que hace que el niño en algún momento no corte con el núcleo familiar, sino que él sienta que lo amplía al estar en contacto con sus compañeros y con su docente, ¿no? Porque nos ha pasado a quienes estamos en esto de la docencia, que no falta un alumno o una alumna que te diga papá. A mí me ha pasado, y por ejemplo ha pasado muchas veces, incluso este ciclo escolar, uno de ellos, yo le estaba regañando, le estaba llamando la atención, me dijo, no papá, es que no sé qué, y yo, ¿qué? Y se quedó obviamente su puesto rojo, ¿no? Pero justo como dices tú, ¿no? Fíjate, no había como llegado a pensar esta parte de que igual no es cortar el núcleo familiar, sino que para ellos es como ampliar un poco esta parte del núcleo familiar, y por eso ellos ven esta figura paterna o materna en el docente que está con ellos por la gran mayoría, no hay el mayor tiempo del día, ¿no? Claro, y pensando en las óptimas opciones, ¿no? Porque también hay maestros que pues no representan mucho esto, ¿no? En su mayoría sí son buenos maestros, dijéramos, pero va a haber algún maestro que no lo sea, ¿no? O también el niño se va a enfrentar, dijéramos, a problemáticas del mundo real, pues como el mismo bullying, ¿no? Que este es un tema que ya se ha tocado en el mismo late y que es un tema del cual parece antiguo, pero es totalmente actual, ¿no? El bullying. Que no sé si habías contemplado esta parte del bullying, que también es como enfrentarse el niño a estas situaciones. Por ejemplo, está comprobado que un niño que es regañado en casa tiende a ser más bulleado que un niño que no lo es, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las figuras de autoridad imprimen mucho. Exactamente. Creo que tiene mucho que ver con esta parte de que no tienen para ellos la figura de autoridad es como la tiene que acatar y no tiene como que no tiene como que retarla o no tiene que cuestionarla, ¿no? Entonces, hablando de esta parte, creo que muchas veces también es parte esencial del docente lograr tener una buena comunicación con los alumnos, una buena relación con ellos. Porque al final de cuentas, esta figura del docente es la que muchas veces ayuda a los alumnos a que tengan esa comunicación que no tienen con sus papás, por lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? Pues mi papá a lo mejor solamente es mi figura de autoridad y no puedo hablar yo de algunas otras cosas. Entonces, si él no tiene esta apertura como para escucharme, yo cómo voy a tener la apertura de decirle, oye, creo que hay alguien que me está haciendo bullying, hay alguien que me está molestando, hay alguien que realmente no está haciendo algo bueno hacia lo que yo estoy haciendo en la escuela, ¿no? Y tiene también mucho que ver, por otro lado, con todo lo contrario, ¿no? O sea, que es cuando los alumnos logran abrirse con los profesores o con los docentes en temas que a lo mejor no lo pueden hablar directamente con la familia, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Pues a lo mejor a pedirles un consejo, algunos pequeños problemas como esa parte del bullying, aunque no son pequeños, ¿no? Pero a lo mejor problemas con sus amigos, ya cuando son un poco más grandes, que obviamente han pasado, cuando ellos te piden algún tipo de consejo sobre es que me gusta, o ya no me habla, o incluso pues temas que no se atreverían ellos a hablar con sus papás, ¿no? Temas quizás hasta de índole sexual, ¿no? Sí. Entonces, es esta parte donde el profesor no nada más llega a ser un profesor, llega a ser un docente o alguien que transmite conocimiento, sino también que se puede llegar a dar una postura como confidencial entre ambos, ¿no? Una postura que creo yo, esta parte siempre es muy complicada porque es en el momento en el que tú tienes, es una línea que divide lo que a ti te toca como docente y lo que no te toca como docente, ¿no? Y que muchas veces ha pasado que no saben cómo, hasta dónde me toca, hasta dónde no me toca, ¿no? Yo creo que es parte de la labor docente estar para tus alumnos, escuchar a tus alumnos y poder apoyar en lo que más te toca, ¿no? Sí, porque y de manera importante tener un criterio bastante exacto, ¿no? Porque fíjate que me ha pasado muchas veces donde, oye, salgo con mis alumnos, o sea, mis alumnos se acercan conmigo, es que tengo un problema, cuéntame, es que pasa esto. Bueno, no le cuentes a nadie, no le cuentes a mi mamá, no le cuentes a mi papá. Exacto. Pues no.
Claro que no, ¿no? Y es tener este tacto o este conocimiento de decir, ok, no lo voy a hacer a tu mano, pero a los 5 minutos es, ¿sabe qué? Marcar, oiga, está pasando esto con mi alumno, con su hijo, quiero que sí lo apoye, que usted esté enterada, porque es algo que a lo mejor ya no me va a tocar a mí, pero le toca a usted. Pero al final de cuentas también quiero que a lo mejor me respalden en esta parte, ¿no? Es importante la confianza que a lo mejor me ha demostrado ahorita su hijo para decirme esto y que yo pueda decirle a usted. Entonces, por favor, apóyeme con esta parte de que no se pierda. Yo sé, él me dijo que no me dijera, ¿no? Pero yo no me puedo quedar porque es algo que está dentro, sí. O sea, es algo que no me corresponde a mí, no es algo que le corresponde a usted. A lo mejor usted lo va a indagar a su manera, usted le va a preguntar, pero pues nada más ahí respáldeme, ¿no? Y fíjate que creo que es muy complejo esta parte, porque va a haber quien tiene la postura de, no, ¿cómo crees? No debiste de confiar en el alumno, hay que confiar en ti, y que siga confiando en ti, ¿no? Y no desfiar en tus papás. Ya hay quienes se van al extremo y es que para qué siquiera lo escuchaste, ¿no? Pero, híjole, pero es básico, sobre ¿no? todo en los niveles en los que trabajo, que son ahorita secundaria y universidad, es muy importante la escucha, porque probablemente ellos tengan en la escuela lo que no tienen en casa, y uno de esos, y no lo sabemos, a ciencia cierta, es sentirse escuchados, sentirse que a alguien les importa, ¿no? Tú sabes cómo ha sido ahorita el tiempo para nosotros como adultos, estos últimos meses, años, ha sido complicado. Para ellos, mantener una estabilidad emocional o buscar una estabilidad emocional cuando apenas están como desarrollando sus emociones como adolescentes, está súper complicado, ¿no? Entonces creo que también es muy importante que el papel de docente, ay, es que bueno, te lo he dicho muchas veces, para mí no nada más es como enseñar, sino es dejar algo, prepararlos para algo que viene más allá, porque creo que también lo discutimos la última vez, no es lo que ellos aprenden de ti en cuanto a conocimiento, sino lo que aprenden de ti a cuanto cómo enfrentarse a los problemas, porque al final de cuentas, lo que tú les vas a enseñar ahorita, en un año, cuando termine el ciclo escolar, cuando termine el semestre, se les olvida. Pero aquello que tú les aconsejaste, que tú les dijiste, que te vean cómo, que tú les digas cómo actuar, es algo que no se olvida tan fácil, ¿no? Que ya dijéramos que es como el aprendizaje significativo, ¿no? Exacto. Y yo siempre he dicho que no hay un aprendizaje significativo si no existe una relación significativa entre el alumno y el docente. Claro, y es importante destacar esa parte que mencionabas en entrevistas anteriores, que decías que el docente pues tiene que estar más preparado, pero a veces no tanto en conocimiento, sino en cómo comunicar mejor con el alumno, ¿no? En cómo crear estos vínculos de transferencia, que en sí misma, bueno, la transferencia es dijéramos, es un mecanismo en el cual la parte, ¿no?, del alumno se acerca, la parte inconsciente se acerca a ti, y en como un módulo de confianza, ¿no? Uh-huh. Que esa es dijéramos, la transferencia, que se ocupa, incluso la ocupan los psicoanalistas, ¿no? La transferencia positiva, uh-huh, que es donde está la cura, ¿no? Porque también hay transferencia negativa, pero digamos la positiva, que es la que se busca como docente, y creo que en esa parte tienes mucha razón, ese sería el docente del futuro, ¿no? O lo que se busca. Fíjate que yo creo que tiene que ser docente del presente. Creo que ya la figura docente omnipotente y que todo lo sabe y todo lo entiende ya está obsoleta. Sí. Ahorita tienes que ser un experto en absolutamente todo, y no me refiero nada más en cuanto a los conocimientos que tú impartes. Tienes que saber, por ejemplo, qué es Discord, porque al final de cuentas Discord es como una red de chat que yo no conocía hasta este año, pero que yo escuchaba hablar, y es que Discord, ¿qué es eso? ¿No? O sea, tú no puedes quedarte como docente de, que no sé qué es, no sé de qué hablan, ¿no? Tienes que estar actualizado. Tienes que saber qué es Discord, porque es una red de chat que tus alumnos ocupan para mandarse mensajitos y para estar ahí hablando, ¿no? Tienes que saber qué videojuego va a salir, tienes que saber en qué partido de la liguilla vamos, porque te van a preguntar, oiga, profe, sí. O sea, realmente tienes que saber de todo, y como te digo, nada más en cuanto a la parte del conocimiento, sino la parte de todo lo que te rodea, el entorno en el que tú te encuentras y el contexto en el que ellos se encuentran.
¿no? Porque al final de cuentas, también creo que te lo dije en la entrevista pasada, o sea, tú ya no puedes ser como la fuente del conocimiento, porque la fuente del conocimiento la tienen en la palma de su mano cuando abren su celular. ¿No? Tú tienes que ser aquellos que tienes muchas funciones, tienes que tener muchas habilidades, pero una de ellas es que a pesar de que ellos tengan eso en las manos, se interesen por lo que tú les vas a compartir a partir de eso. Y está muy, muy complicado, porque desafortunadamente este modelo tradicionalista que todavía se lleva en México, por razones que sabemos todo el mundo en cuanto a que las personas mayores siguen ahí, todas las que más trabajo les costó esta parte de la enseñanza en línea, las que se tuvieron que adaptar más, o quienes de plano no se adaptaron, ¿no? Claro. O sea, porque así como escuchábamos al inicio en una supervisión escolar, es que los alumnos no se conectan, pues resulta que había escuelas en las que los profes tampoco se conectaban, porque no sabían cómo, porque nadie les dijo cómo, porque simplemente dijeron, pues me hago un lado, ¿no? Y más que eso, ahora tenemos que enfrentarnos a otro reto más grande, ¿no? La parte de lo que dice la Secretaría de Educación Pública en cuanto a que nadie lo prueba, pues todo el mundo la sabíamos, ¿no? Sí. O sea, ya tiene varios ciclos escolares en las que ni siquiera en la plataforma podemos colocar un 5, sí, la plataforma oficial, porque no lo votan. ¿Pero hasta qué niveles? Pero lo hicieron a partir del Diario Oficial de la Nación hace una semana. Lo cual es todavía un poquito más, te complica un poco más la labor docente. Es más oficial. No mucho, te voy a decir algo, no mucho, porque al final de cuentas también es parte de tu chamba, jalarlo y hacer que esto funcione, que esto se dé, esa transmisión de conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, híjole, pero sí es complicado. Sí, es un momento muy complicado para ser un docente, pero yo sigo convencido que es la mejor de las profesiones en las que puede haber, ser docente, inclusive en estos tiempos. Claro. Y habrá seguramente, alumnos que aprovechen esta cuestión de que pues me tiene que pasar, ¿no? Y a lo mejor decaen un poco en su esmero o en sus entregas. ¿Crees que pasa esto también? Fíjate que creo que sí. Pero viene también, tiene mucho que ver con la parte del docente, de cómo tú como te decía, cómo tú los jalas, cómo tú los empapas a que se interesen, ¿no? Claro. La parte de las entregas y la parte de que ellos cumplan, pues está muy complicado. Siempre lo ha sido trabajando con adolescentes, ¿no? Porque obviamente lo que a un adolescente menos le va a importar ahorita es estudio, ¿no? Claro. Sobre todo con tantas cosas que tienen a su alcance. Pero pues es algo con lo que tienen que cumplir y que muchas veces, como es obligatorio, ellos no lo hacen. Cuando tú buscas esta parte de que te entreguen, que te haga el trabajo como se tiene que hacer, creo que no tenemos que perder de vista esta parte formativa, ¿no? Porque claro, al final de cuentas tú estableces ciertos criterios con los que ellos tienen que entregarte las cosas, pero no es porque tú lo estés estableciendo porque a ti se te dé la gana, es porque el día de mañana esta habilidad que tú les estés diciendo en cuanto a cómo se tienen que hacer y la forma, lo van a llevar a la práctica cuando ellos estén en una universidad, cuando estén en un trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas ellos, sea el trabajo que sea, no van a hacer lo que ellos quieran. Claro. ¿No? Hay cosas que están muy establecidas, igual y por muy entrepreneurs que sean, pongan por ejemplo, un negocio o algo así, hay reglas y hay cosas sistemáticas que tienen que seguir, por ejemplo, en el SAT, que les marcan, ¿no? Y creo que este tipo de habilidades en cuanto a la forma, en cuanto a entregas, como tú dices, son habilidades que se les van a quedar eso sí, con ellos y que las van a ocupar para el resto de la vida, pero ellos aún no las entienden como de qué manera les van a ser útiles en un futuro. Sí, ¿no? Sí, claro. Algo que yo les mencionaba, cuando yo era docente, yo les mencionaba mucho esta parte de no es que yo te corrija, ¿no? Sino que esto tarde o temprano te lo va a corregir el cliente o te lo va a corregir con quien estés trabajando, ¿no? Entonces, digamos, y sabes que afortunadamente cada generación que llega es más crítica que la anterior. Sí. Porque obviamente ellos te van a decir, no como por afán, bueno, quizás sí por afán de decirte molestar, pues, ¿esto para qué no va a servir? Uh-huh. ¿No? Como que realmente están viendo así como que a futuro, ¿para qué? No, pues sabes que es que a lo mejor a futuro inmediato esto es tema de un examen de ingreso, ¿no?
esto lo tienes que desarrollar para un examen de ingreso. ¿De qué te va a servir a lo mejor dedicarte a alguna otra cosa si no sabes esto? Es que, no sé, o sea, realmente ellos quieren ver como una aplicación práctica del conocimiento, y es ahí donde vuelvo a insistir. Uh-huh. Los planes y programas te lo puede marcar a quien tú estés como incorporado, ¿no? Sea lo que sea. Pero es tu chamba como docente llevarlo hacia donde a ellos más les convenga, porque al final de cuentas no es como la manera en que tú mejores tu clase, es lo que a ellos les tiene que llegar. Y es ahí donde pues está la labor docente, ¿no? Porque mira, te pongo un ejemplo. Sin decir nombres, porque ya saben dónde trabajo casi la mayoría, los que lo van a ver el video saben dónde trabajo. Pero en un grado en especial es como muy evidente que a pesar de que preparamos, a lo mejor yo preparo una planeación en específico, de un tema en específico, con una actividad en específico, mismo grado de nivel educativo, mismo rango de edad de los alumnos, diferentes grupos, ajá, creo que hasta del mismo tamaño son los grupos, pero yo no puedo darle la misma clase de la misma manera de ambos lados, porque claro, porque las características de un grupo es que un grupo es muy tranquilo, puedo trabajar perfectamente bien con ellos, bueno, trabajo perfectamente bien con los, pero con una manera un poco más tranquila, más llevadera, donde puedo explicar, y en el otro grupo no puedo, ¿no? Entonces, tengo que dar mismo tema, llegar a mismos indicadores de desempeño, llegar a lo mismo, pero tengo que hacerlo de diferente manera para 2 grados en especial, para el mismo grado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que al final de cuentas es chamba del docente que tiene que pues buscar la mejor opción para que a los alumnos puedan aprender, a pesar de que tienen las mismas características, mismo lugar, mismas edades, mismo tema. Yo como docente sé que no puedo trabajarlo de la misma manera, porque un grupo es más tranquilo, el otro grupo es un poco más inquieto, y no voy a decir que el grupo más inquieto, ay no, pues se tiene que adaptar a lo que yo trabajo de la misma manera que el otro grupo. No, soy yo como docente el que me tengo que adaptar a ambos lados, claro, sacar el mismo trabajo, sacar los mismos resultados, pero es chamba mía. Cuestión que antes no pasaba, es que la maestra o el profesor es muy estricto y todo el mundo tiene que ser exactamente igual y tiene que comportarse igual. Pues no, eso ya se acabó. Pero ahora, claro, también, por ejemplo, un grupo va a aprender más que otro, ¿no? No, pues, si tú eres de la misma forma tradicionalista, sí. Si tú te pones en tu papel de docente, que indudablemente ambos tienen que aprender lo mismo, tú eres quien tiene que adaptarse. Porque al final de cuentas, como te digo, es exactamente lo mismo, pero no puedo trabajar de la misma manera. Y a muchos les causa conflicto. Ay, es que tal grupo me causa problemas. Ay, es que con tal grupo no puedo trabajar. Y yo, pues, es que conmigo no. Sí, pues, o sea, de hecho, el grupo más inquieto, el grupo más inquieto es de los que mejor trabajan. Porque al final de cuentas, yo ya sé como por dónde llegarle, llego a los resultados, y a lo mejor hasta la dinámica que me reta un poquito más, incluso hasta la parte física, de estar moviéndonos más, echándoles más ojo, levantando un poquito más la voz en los otros grupos, a mí quizá me gusta más que estar como más tranquilo, ¿no? Que cada quien tiene lo suyo, pero es eso, o sea, realmente es el papel del docente, buscar lo que funciona mejor para el alumno, que son ellos nuestro objetivo, no eres tú como docente, que porque cada grupo tiene también su personalidad, ¿no? Efectivamente, así como cada alumno tiene su personalidad, curiosamente cada grupo trabaja de cierta manera, porque ya la dinámica, porque ya llevan un ciclo escolar juntos, o 2 quizá, entonces no puedes llegar y hacer tú, es así soy y demás cosas, ¿no? Quizás sí, pero tienes que tener esa misma flexibilidad de ambos lados. Claro, y bueno, sin embargo, vas a una universidad, ¿no? Y te das cuenta que esto existe a nivel licenciatura. Sí te has topado maestros así de que dicen, pues es que este maestro es muy estricto con todos, ¿no? Y reprueba a todos y es difícil, ¿no? Y es difícil, hasta te dicen, este es el maestro difícil, complicado, ¿no? Con el que todos reprueban, con el que no te deja entrar, con el que demás cosas, ¿no?
pero ese modelo ya no nos... Ya no debería ser, ¿no? No nos sirve. Yo soy de la idea. Sí, claro. No, porque... Pues, ¿por qué no? Tiene que ver también con a nivel generacional, ¿no? Fíjate que es curioso, sí, es curioso, incluso a nivel de licenciatura se ve muy marcada esta parte generacional del tipo de alumnos que son, ¿no? El tiempo que he trabajado también con la universidad, para empezar, pues tú cuando entras a la universidad a dar clases te imaginas pues que son más conscientes, son más grandes, tienen mayor responsabilidad, y cuando empiezas a trabajar con ellos te das cuenta que siguen siendo unos niños. Sí. ¿No? Realmente ha sido como muy pocas generaciones o muy pocos alumnos en específico con los que me ha tocado trabajar y que puedo decir, wow, o sea, ya sabe hacia dónde ir o qué es lo que, de qué se va a tratar lo que quiere hacer, ¿no? Claro. La gran mayoría siguen siendo niños, sí. ¿No? Y muchos de ellos tienen 18, 19, 20, claro. Y pues se siguen comportando como de 15, 16, y pues al final de cuentas es normal, ¿no? Fíjate que curiosamente, ahora que empezó el ciclo escolar en agosto, el pasado agosto, hablábamos de esta parte de ese desfase en cuanto a la etapa madurativa de los alumnos a partir de la pandemia. Sí. ¿No? De que realmente, si nosotros lo vemos así como muy fríamente, esta parte, este desarrollo madurativo lleva un atraso de un año. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes alumnos ahorita en tercero de secundaria, van a tener características específicas de alumnos que tú esperarías en alumnos segundo de secundaria, claro. ¿No? Los de segundo de secundaria tienen características de primero y los de primero como de sexto de primaria. Y realmente, conforme pasó el ciclo escolar, me di cuenta que era cierto, ¿no? Porque normalmente de toda mi carrera, que ya son casi 10 años desde que empecé a trabajar en secundaria, casi 10 años, ajá. El grado más complicado siempre ha sido segundo de secundaria. Siempre. Y no es más, echa más relajo y está más. Exacto. Hasta este año. Estas generaciones de tercero de secundaria es como si trabajaras con segundo de secundaria. De verdad. Tienen características muy particulares donde, como dices tú, echa más relajo, más cosas. Porque generaciones anteriores de tercero ya estaban más conscientes de que estaban en la prepa, ¿no? O de que ya seguían la prepa. Pero todo esto que pasó, el trabajo digital, en línea y demás cosas, yo siento que alienaron a los alumnos de su realidad, y ahorita no han hecho todavía ese clic o no han hecho todavía esa continuación a lo que esperaríamos de ellos en cierto grado, ¿no? Claro, y que aparte también se atrasa este desarrollo social, ¿no? La interacción social y todo esto también se atrasa, porque dijéramos, somos seres sociales. Exacto, pero sabes que muchas veces, a pesar de que después de que ya dijeron de que pues puedes salir con tu cubrebocas y cuidándote, ya está esta parte también del miedo social, ¿no? Sí. O sea, sin poner como ejemplos específicos, he sabido de personas que estaban muy bien en clases en línea, les iba bien en clases en línea, y en el momento que las preparatorias o las universidades dijeron, ya vénganse, no les queda de otra, hubo este choque de, no quiero, sí. ¿Por qué no? El virus, no es el virus, son las personas. Ya no puedo estar con las personas, no quiero ir a estar con ellos. Claro. Porque perdieron, como dices tú, esta parte de que pues somos seres sociales. Muchos de ellos tuvieron este corte importante en una etapa en la que ellos se tenían que desarrollar socialmente y no lo hicieron. Entonces, pues sí ha estado mucho más complicado. Sí. Sí, que poco a poco ahorita, en cierta manera, se va retomando, ¿no? Ciertas cosas. Pues nos vamos recuperando poco a poco de todo esto, del fenómeno pandemia, ¿no? Yo creo que voy a hacer aquí una pausa. Bueno, ya regresamos de la breve pausa. Y bueno, te cedo la palabra, Daniel. Ya está. Fíjate que ahorita ya como quizá un poquito cerrando el tema, creo que ahorita que estamos hablando en cuanto a los diferentes grados, o sea, en cuanto a los diferentes niveles educativos, creo que es indudable admitir que
a lo largo de la vida, la figura del docente, del profesor es clave, ¿no? Para la formación de una persona como tal. Creo que es muy importante, resulta como parte de inspiración, incluso a la toma de decisiones que el alumno pueda tener en su vida personal, ¿no? Ya sea de, a lo mejor, no sé, elección de carrera cuando estás en la preparatoria, elección a lo mejor de un futuro trabajo cuando estás en la universidad, aquello que a lo mejor un alumno pueda aspirar a ser, ¿no? Cuando crezcan, pueden llegar a convertirse en un ejemplo, como te decía, un ejemplo a seguir, quizá en un ideal, en un deseo, algo que a lo mejor para el alumno se pueda convertir en algo alcanzable y que desea lograr, ¿no? Yo creo que también en las entrevistas anteriores que me habías hecho, te decía el ejemplo de mis docentes que yo tuve en la universidad, ¿no? Y que para mí ese fue el momento en que dije, no nada más quiero ser docente, sino quiero ser un docente como ellos, empático, que escucha, que sabe mucho de lo que está hablando y de lo que no nos está enseñando, ¿no? Que es lo que yo te decía, que ahorita el maestro tiene que ser un todólogo, literal, ¿no? O sea, en lo que tú sabes, en lo que no sabes, en lo que sabe del alumno, el contexto del alumno, las decisiones que pueden llegar a tomar, y pues que al final de cuentas yo creo que para ser un buen docente no existe una metodología como tal. Sí, claro, puede ser de formación, puedes ser psicólogo, pedagogo, educador como tal, pero un profesor único tiene que tener una metodología única que solamente a él le sirve, ¿no? Yo creo que sí es importante también que podamos como compartir esta parte. Muchos de los consejos técnicos escolares que se dan de, es que estrategias, es que para el grupo, es que para el alumno, para el docente, pero creo que viene más a partir de cómo es el docente frente a los alumnos, cómo es el docente frente a los demás, cómo da su clase. Y esto lo que inspira, lo que transmite, que yo sigo insistiendo que va más allá del conocimiento, ¿no? Es y de impartir una clase, ¿no? Es esta transferencia que se debe de tener con ellos, ¿no? Es importante que se debe de tener. Claro, sí es a lo que iba, porque digo, es importante esto de lo que da el alumno, lo que da el maestro, ¿no? Muchos de tus alumnos inclusive posiblemente lleguen a ser también docentes, ¿no? ¿Te has puesto a pensar? Fíjate que uno, justamente hoy pues habló conmigo, tiene ahí algunas cosas personales, ¿no? Y ya lo llevaba yo a su salón y me volteé a ver y me dice, ¿te imaginas que yo en algún momento trabaje aquí? Y yo me volteé a ver, tercero de secundaria, y le digo, ¿alguna vez te has preguntado qué quieres estudiar? Y me dice, pues la verdad es que todavía no, porque obviamente nos falta mucho tiempo, pero creo que sí me gustaría que fuera algo como que me retara un poquito más, ¿no? Algo que no fuera tan sistemático. Y pues mira, yo creo que yo sé que a lo mejor no, aún falta tiempo, pero si dentro de ti está como una, pues te imaginas que yo trabaje aquí. Yo creo que también hay algo ahí, ¿no? Sí. Al final de cuentas, así claro. Que a lo mejor no quiero decir que sea a lo mejor directamente yo el que inspire, que a lo mejor se vea de esa manera, porque a lo mejor hay algo dentro de la escuela, dentro de sus compañeros, sus demás maestros que realmente lo pongan a pensar en eso, ¿no? Y es bien importante porque justamente a partir de como que le decía, ¿no? De que puede llegar a ser un ideal o un algo, es lo que hacia dónde te despierta lo que tú quieres hacer cuando crezcas, ¿no? Claro. Sí, el ideal mueve mucho, ¿no? Y también te iba a preguntar esto, ¿no? Esta parte de la transferencia. ¿Te gustaría hablar más de esto, sobre la transferencia del alumno hacia el maestro? Sí, fíjate que para mí, pues, cuando hablamos de una transferencia como tal entre un profesor y un alumno, yo puedo decir que realmente sí existe, ¿no?
creo que sí es posible que haya una transferencia entre ambas partes, ¿no? Creo que eso es indudable, pero creo que si nosotros nos planteáramos qué tan similar sea a una verdadera práctica analítica, creo que va a depender de cada caso, ¿no? Como siempre dicen. Sí. Tanto el profesor esté consciente de este tipo de transferencia y sobre todo de la responsabilidad que conlleva una transferencia de esta forma, ¿no? Porque no es una transferencia a través de un diván y alguien que escucha. Es una transferencia que va más allá porque estamos hablando de sesiones quizá de 1 hora, 2 horas, ¿no? Pero hablar de días de trabajo de 8 horas, 5 veces a la semana, es innegable decir que no puede llegar a existir una transferencia. Sí, ¿no? Exacto. Y viendo el otro punto, ¿qué tanto el alumno está abierto a compartir realmente cosas hacia el docente o hacia la persona que le refleje autoridad dentro de la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que va desde, como vemos, ¿no? Desde algo que le aflija, algo que le emocione, algo que le inquiete, que puede ser algo súper pequeño o que puede llegar a ser algo un poco más complejo, ¿no? Y creo que, como te lo decía a nivel personal, pues no nada más como de la parte de maestro, sino en mi momento de alumno, pues creo que es innegable decir que tú no has tenido transferencia con algún docente en específico, ¿no? Y creo que quienes vean ahorita, quienes estén escuchando, creo que pueden llegar a pensar o les puede llegar a la mente que hubo un docente o hubo algunos docentes con los que tuvieron una relación un poquito más allá, que no fue de amigos, porque obviamente una relación de amigos entre profesor y docente pues no es como muy conveniente, pero que sí llegó a un nivel de transferencia, ¿no? Aquel con que pudiste llegar y desahogarte en algún momento de tu vida triste, con quien compartiste algunas cosas, con quien platicabas acerca de lo que te decía, ¿no? De cualquier tontería, cómics, videojuegos, de fútbol, demás cosas, ¿no? Y aquellos que, como también yo lo había dicho, nos marcaron a tal grado que fue tuve transferencia con estos docentes que quise ser como ellos, yo me dediqué a lo que ellos estaban haciendo en el momento que yo era alumno. Claro. Que realmente te inspiran a que no nada más fueron como mis confidentes a los que yo compartía cosas diariamente, sino que fue a partir de aquello que yo compartía con ellos, las aspiraciones que yo tenía, las expectativas que yo tenía, lo que yo quería lograr, y que todo esto fue un proceso en cuanto a mi universidad y que creo que fue tan grande esto que incluso pues ellos nos estuvieron como sinodales el día que me titulé, ¿no? Sigo sin saber, desde la última entrevista que tuvimos, donde hablaba también de ellos, de mis profesores, del profesor Carlos y de Indira, no tengo idea qué pasó de ellos hasta la fecha, ¿no? Y sí he como buscado y demás cosas, pero que se contacten. Jamás he topado con ellos como para cerrar el círculo, ¿sabes? En algún momento decirle, oye, por ti me dediqué a lo que estoy haciendo, que lo supieran en su momento, porque obviamente cuando yo me titulé, yo ya estaba trabajando como docente, ¿no? E incluso ellos, en un momento me acuerdo que ella me decía, se nota cuando estaba como tratando de defender o cuando estaba en mis, ¿cómo se decía eso? Ejercicios, no ejemplos, no como ensayos de mi titulación, ella era la que me decía, dices que se nota que eres docente porque buscas como desde tu explicación que no haya dudas sin necesidad de que tú le dejes la duda al otro, ¿no? Entonces, supieron creo que el impacto que tuvieron en cuanto a lo que hice o a lo que me dedico, pero creo que jamás se me dije así, ¿no? Entonces, como que estaría chido a ver si en algún momento coincido con ellos, ojalá. Alberto, dije Carlos, no, es Alberto, y decir, mira, los dos. Entonces, por esta parte, pues es indudable, ¿no? Sí, siempre tenemos influencia de los maestros, ¿no? Muchas veces conscientemente y otras tantas inconscientemente, pero tenemos influencia de ellos. Porque, bueno, los maestros, familia, inclusive parte de amigos, pues representan ese gran otro, ¿no? Desde del psicoanálisis. Entonces,
indudablemente siempre tenemos la influencia de ellos. No sé si te gustaría como que cerrar con algo o alguna cuestión. Sí, fíjate que, híjole, creo que el papel del docente durante muchos años, desde algunos años para acá, se ha venido como siendo un poquito, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas que al inicio de la pandemia, cuando empezó toda esta parte de las clases en línea y demás, hubo como algún movimiento o hubo como algunos comentarios de algunos papás en redes sociales que decían, ya no estoy haciendo todo yo, ¿no? O sea, ¿para qué? Sí. ¿Por qué no me pagan lo que están cobrando ellos, ¿no? Sí. Cuando creo que llegar en tela de juicio tal grado el papel de un docente significa que hay algo que no está como funcionando, ¿no? Como que también tiene mucho que ver. Creo que hay muchas cosas, creo que hay mucho que realmente no está. Hay algo que no acaba de hacer clic claro. en cuanto al papel docente. Sin embargo, yo estoy convencido que quienes nos dedicamos a esto lo hacemos porque nos gusta. Sobre todo aquellos que realmente, no puedo decir que no tuvimos una formación específica, como decíamos en cuanto a pedagogos y demás, pero que nos dedicamos a esto porque así lo quisimos y porque nos dimos cuenta que era para lo que era para lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y se nota, ¿no? A fin de cuentas. Creo que muchas personas y muchos docentes no tienen en cuenta este tipo de cosas en cuanto al papel que tú puedes llegar a tener o la importancia que puede llegar a tener en la vida de un alumno, la imagen que tú puedes tener frente a un alumno. Claro. Si nosotros, o si la gran mayoría de los docentes estuviéramos conscientes de nuestra importancia vital en la vida de un alumno y estuviéramos conscientes de esta transferencia que podemos llegar a tener y que tenemos con los alumnos, buscaríamos transmitir mejores cosas, buscaríamos formar mejor a los alumnos. Exacto. Y realmente nos daríamos nosotros el lugar que debemos de tener frente a los demás, ¿no? Claro. Yo creo que porque son como hijos, ¿no? Exacto, son como nuestros hijos. Así, incluso así, yo desde que trabajo es así. Aquellos alumnos que están como a mi cargo, que son como, si soy coordinador académico directamente de un grado, que son mis hijos, ¿no? Y así les digo, son mis hijos. No frente a ellos, jamás lo he hecho frente a ellos. Pero cuando me refiero de ellos frente a otras personas o otras autoridades en la escuela, son mis hijos, ¿no? Entonces, claro, sabes que los adoptas, pero es común decir, pero en cierto grado es que sí, o sea, tú eres responsable de ellos durante un año, no es cualquier cosa, no es ya acabé, adiós, ¿no? O sea, realmente tiene un peso importante en la formación que tiene un alumno. Estás formando personas, estás formando ciudadanos, estás formando un adulto que no sabes qué tanto bueno de lo que tú estés haciendo se les va a quedar en un futuro, pero tampoco estás consciente de qué tanto de lo malo que estás diciendo se les va a quedar. Entonces, si nosotros estuviéramos más conscientes, yo creo que la educación en México iría hacia otro rumbo. Mejoraría, ¿no? Siento más consciente de lo que es el rol del docente. Sí, efectivamente. Pues te agradezco muchísimo la entrevista, Daniel, el tiempo que nos dedicaste, y pues me gustaría cerrar con una frase que dice: los profesores afectan la eternidad. Nadie puede decir dónde se termina su influencia. Es de Henry Brooks Adams. Wow. Me gustó como para terminar esta real. Nunca sabemos hasta dónde. Jamás. Nunca. Yo creo que no acaba nunca, ¿no? No. Carlos, te agradezco mucho de nueva cuenta. La verdad es que siempre es un placer poder platicar contigo de esta manera. Y muchísimas gracias. Gracias, ahí estaremos en comunicación. Cuídate mucho. Un saludo.